Muchísimas gracias es un placer y un honor estar aquí en el IPCIT y es realmente un caso de, yo creo que un caso de éxito nuestro en la investigación y en los programas del CONACYT. Realmente me da muchísimo gusto, más bien felicitaciones a todos por el trabajo y muchísimas gracias por la invitación. Que acepté con mucho gusto, pero sin darme cuenta de que el tiempo me iba a alcanzar para venir, pero voy a ver cómo hacemos. No sé si puedo un poco... gracias. Lo que pensaba es comentarles sobre algunos de los estudios recientes que estamos haciendo sobre el cráter de Chicxulub. Tenemos ya casi, vamos para 40 años estudiando el cráter y frecuentemente nos preguntan y las agencias como CONACYT y las que nos reparten el dinero nos dicen, bueno, pues ya tienen 40 años o no han encontrado nada y por eso siguen pidiendo o qué es lo nuevo que van a hacer. Bueno, hemos estado tratando de buscar una respuesta que suene razonable para que nos sigan apoyando. Y la otra es qué se ha encontrado en estos 40 años y qué preguntas se han abierto. Y al final, en realidad, las preguntas que se han abierto a lo largo de los años han sido más interesantes que las respuestas que se han ido encontrando en el camino. Entonces les quería platicar muy breve de por qué es interesante e importante estudiar al cráter y luego lo que hemos estado haciendo más recientemente. El cráter está localizado en la península de Yucatán y la plataforma carbonatada del sur del Golfo de México. El cráter tiene unos 200 kilómetros de diámetro en el anillo principal y los anillos se extienden hasta unos 300 kilómetros. El Yucatán, el estado casi completo, está dentro del cráter, en la mitad del cráter, y la otra mitad está en la parte marina. Es una de las tres estructuras de impacto de mayor tamaño que tenemos en el registro terrestre. Entonces, esa es una de los incentivos para estudiar al cráter. El cráter está cubierto por rocas, sedimentos carbonatados de la plataforma. En la parte central es 1 kilómetro de rocas encima y no está expuesto, no hay en ninguna parte del cráter superficie y tampoco están los depósitos del material fragmentado que se produce, que sale en el impacto, en el choque. Entonces, por un lado, eso es una pena porque uno va a Yucatán y dice dónde está el cráter y mucha gente nos ha dicho que es puro cuento porque no se ve nada. Pero por otro lado, es lo que ha protegido al cráter. Si estuviera expuesto, los procesos normales de erosión, o si estuviera en una zona volcánica o tectónica, ya estaría el cráter modificado. Entonces el cráter se preserva de una manera muy completa, lo cual lo hace un laboratorio natural para hacer estudios de cráteres de impacto. Y los cráteres de impacto, cómo se ve el cráter, está enterrado y la única forma de verlo por métodos indirectos de geofísica. Esta es la parte de anomalías gravimétricas y es de hecho la forma en que Petróleos Mexicanos descubrió y identificó la estructura hace ya bastante tiempo. Y es de estas estructuras de tipo de multianillo. Podemos ver la parte central del cráter que está casi en la línea de costa del centro. Y esta serie de anillos, aquí no se alcanza a ver, pero hay otros anillos hasta los 300 kilómetros. Este es de los cráteres de gran tamaño multianillo.
Y lo que hace interesante es esto que comentaba de que solo tenemos 3 cráteres de este tamaño y los otros 2 son Gredefort en África del Sur y Sudbury en Canadá. Y estos tienen una edad ya de 2.000 millones de años y están en zonas más activas, tectónica y actividad volcánica, los han ido modificando y de hecho ya no se ve el cráter, ya no se puede distinguir la forma. Está la base del cráter, se ha removido casi 20 kilómetros encima de lo que teniendo la raíz del cráter. Y Chicxulub, en contraste, se formado hace 13 millones de años y está mucho mejor conservado. Hay mucho interés en estudiar los cráteres de este tamaño porque el agujero que se hace, al rato lo vamos a ver, es de casi toda la corteza y entran los fluidos de la parte del manto y estos son ricos en minerales. Entonces Sudbury es una de las minas principales de níquel y llegó el momento en que ellos solo producían casi el 70% de la producción de níquel en el mundo y Gredefort pues es famoso por la cantidad de oro y de diamantes que se tienen. Y la idea es que todos estos cráteres, incluso algunos más pequeños, el impacto genera presiones suficientes para tener diamantes, aunque son de tamaño muy pequeño y en Chicxulub están muy profundos. Los cráteres de impacto son la característica principal de las superficies planetarias y todas las superficies sólidas en el sistema solar tienen cráteres de impacto. Y en la Luna el registro se preserva muy bien gracias a que no tiene atmósfera y no tiene actividad volcánica. Y todo lo que vemos aquí son cráteres de impacto. Y si hacemos un acercamiento en cualquier zona, lo que se ve es cráteres de impacto. En la Tierra tenemos menos de 200 cráteres documentados y 200 cráteres los pueden encontrar en un pedacito de la Luna. Y estos cráteres incluyen a los de mayor tamaño, toda esta parte que forma el conejito. Son también cráteres de impacto. Entonces es lo que moldea las superficies planetarias, es la forma en que se construyen las superficies y van evolucionando. Entonces ese es uno de los intereses de investigar la formación de estos cráteres de impacto. Y ahora con las misiones y observaciones incluso de tierra y observaciones de radar, etc., se tiene una documentación muy buena de los cráteres de impacto, pero la única forma de tener un modelo completo es la parte a profundidad. Entonces tener un modelo tridimensional solo lo podemos al momento hacer aquí en la Tierra, y eso es lo que permite estudiar los cráteres terrestres para poder entender realmente el proceso de formación de los cráteres, la remoción del material, etc. Y se puede entender también sobre la parte interna de los cuerpos. Esta es la cara que no se ve de la Luna, y si recuerdan la otra, bueno, aquí ya no hay conejito, y se ve muy diferente. Entonces, una posibilidad es que de alguna manera los impactos en la cara que no vemos le peguen diferente y hay una selección de tamaños distinta para dar esta configuración de esta distribución de cráteres. La otra es que sea algún otro factor, y el otro es si uno golpea la mesa o golpea uno el piso, pues con el mismo objeto y la misma fuerza, el daño es diferente. Si uno golpea un vidrio con la misma fuerza que golpea uno el piso, el daño es diferente. Entonces una posibilidad es que la cara que vemos y la que no vemos presenten características distintas. Y eso aparentemente es lo que ocurre en la Luna. La cara que vemos tiene la mitad del espesor de la corteza de la cara que no vemos. Entonces los impactos en una corteza mucho más gruesa generan una distribución diferente de la que vemos. Y hay otra serie de características que podemos ver tan solo de estudiar a los cráteres de impacto. De hecho, con eso, el núcleo de la Luna y todo el interior de la Luna está desplazado hacia la Tierra. Y bueno, abre otras preguntas de por qué está el núcleo lunar desplazado hacia la Tierra. La otra es lo que ya todo el mundo supongo que conocen,
El impacto en la parte de la Tierra afecta a los sistemas de soporte de vida, la atmósfera, los océanos, y eso provoca cambios globales, incluyendo cambios en el clima, y ocasiona extinciones. En el caso del impacto de Chicxulub, esto provocó la extinción de alrededor del 76% de las especies, y la parte de los mares, la extinción fue casi del 90 y tantos %, y incluye a grupos completos como la parte de los dinosaurios. Entonces, entender cómo los impactos logran provocar estos efectos globales es también parte del tema. Y normalmente las pláticas como esto se ve más fotogénico y atractivo. Normalmente las pláticas casi las doy más platicando de qué hacen los impactos. Raramente platicamos de qué es lo que realmente estamos haciendo ahí en el cráter, que sentimos que es muchísimo más aburrido y más divertido. Esa es la razón principal. Y la otra ha sido el encontrar la evidencia de que apoya que el impacto es el que provoca la extinción. Y hay pues mucha controversia, porque normalmente las extinciones en el registro geológico tardan miles a millones de años en producirse, y es una serie de cambios paulatinos en la parte del clima, el nivel del mar, cambia la composición de la atmósfera, o sea, hay una serie de cambios, pero todos llevan mucho tiempo. Y en el caso del impacto, la propuesta es que alrededor de la mitad de las especies se fueron en un par de días. Entonces, cuando uno lo compara con los miles de años, el proceso normal de extinción, el que alguien salga diciendo en un par de días fueron casi todos, pues claro que la gente no está muy conforme. Entonces, otra parte del trabajo está enfocada a documentar que este es el caso, y encontrarle también los marcadores a nivel global que están marcados la frontera de extinción por la capa de eyecta de Chicxulub. Es una capa muy delgada, en algunos lugares tiene unos cuantos centímetros, pero en promedio son 3 milímetros de espesor de la capa global, y es la única capa a nivel planetario. La otra capa es la que se provocó ahora con las explosiones nucleares, y la capa de desechos de la capa Coca-Cola, que la pueden encontrar en los polos, en donde quieran, en el fondo del mar, pero no va a tardar mucho en desaparecer, si desaparecemos nosotros. Y esta capa es la única geológica que se preserva. Y la capa permite hacer cosas muy interesantes, como un marcador geológico, porque uno, donde quiera que lo encuentre, sabe uno qué proceso ocurre antes o después de la extinción. Es una capa marcador a nivel global. Esto es como se ve la capa en el registro geológico. En la mayor parte de los lugares tiene unos cuantos centímetros, y en la parte basal tiene unas esferitas muy finas, milimétricas, como se tocan como polvo de cosmético. Y en la parte superior es una capa de arcilla de grano muy fino. Y la explicación es que la capa de eyecta son tiros parabólicos, el material fundido que se enfrían en la atmósfera, por eso son de formas esféricas y tienen una distribución global. Y la parte de la arcilla es el polvito más fino que se depositó en la parte alta de la atmósfera, y la lluvia y demás eventualmente lo fue depositando en algunos años, y es lo que forma la capa. Y el marcador del asteroide del cuerpo que impacta está dado por una concentración de minerales del grupo de platino, iridio y demás, y también incluye oro y cromo. Está en las capas a nivel global, está en la parte basal. Y lo que hace interesante la capa es que nos lleva al registro del impacto. En la parte de los registros del Golfo de México y Caribe, el registro en vez de medir unos 5 centímetros mide 7 metros.
y en la parte basal encontramos la misma capa de esferulitas, pero en vez de milimétricas lo encontramos de tamaño de centímetro, indicando que son los fragmentos que se depositan cercanos al impacto. Y en la parte superior tenemos a las arcillas, otra vez con la capa de polvito. La capa de polvito bloquea la radiación solar y produce un enfriamiento global, un invierno nuclear, y es parte del proceso global. Y en medio encontramos dos capas, una capa de arenas, que es material muy revuelto, muy caótico, que indica un depósito de alta energía, que son de tipo tsunami, y es que en la época en que cayó la península estaba sumergida, entonces fue una serie de tsunamis en toda la zona, que se expandieron por todo el océano Atlántico en formación. Y la siguiente capita, que está aquí marcada en color azul, es una eyecta, material muy fino que tiene influencia de ser calentado a temperaturas entre 300 y 500 grados centígrados, como si metiera uno la tierra la maceta del jardín al horno con pastelito. Es el tipo de material que uno tendría aquí. Y lo que es interesante a esa capita es que en las secciones del Golfo de México el marcador del grupo de platino está en esa capa, no está en la capa de abajo. Entonces indica que esa capa está enriquecida, el material del polvo. Y la explicación es que en el impacto, y al rato les enseño una figurita, mucho material fragmentado alcanza velocidades muy altas, superiores a la del escape, y salen fuera de la gravedad terrestre, y algunas entran en vuelo suborbital, y entonces vuelven a ser atraídas, vuelven a regresar, y es como las estrellas fugaces, que uno las ve porque se incendian y se calientan en la fricción, la parte de la atmósfera, y en este caso, a diferencia de estrellas fugaces, en vez de entrar cientos de estrellas, entraron millones de toneladas de material, y eso es lo que calienta la parte alta de la atmósfera y manda un pulso que se conoce como la bola de fuego, que dura unas cuantas horas, pero todos los organismos que estaban en superficie sin protección se van. Y esa es la propuesta controversial de cómo le hace uno para matar a la mitad de los organismos terrestres y parte marina en unas cuantas horas. Bueno, entonces la búsqueda ha sido pues cómo probar esta cosa. Este es un núcleo de segmentos de unos 30 centímetros conectado en el océano Atlántico frente de la costa de Florida, y en la parte de abajo del núcleo, son el núcleo de sedimentos, encontramos material con microfósiles de la época de los dinosaurios, y en la parte de arriba, como uno esperaría, encuentra uno material con fósiles distintos de la época ya de los mamíferos. Entonces en medio pues está la parte de la extinción, y lo que tenemos en medio es el material fragmentado del Chicxulub con rico en carbonato de calcio de las calizas de Yucatán, y luego tenemos aquí una capita antes de llegar con los nuevos fósiles, que se conocía desde hace mucho tiempo, y era una capa muy peculiar porque no tiene microfósiles, entonces se conocía como la capa de los océanos vacíos, y era muy difícil de explicar por qué un sedimento de fondo de mar profundo no tenía pedacitos de conchitas. Y viendo este registro, lo que tenemos justo debajo de la capa de océanos vacíos es la capa de la bola de fuego, esta de material con temperaturas de 300 a 500 grados. Entonces, este tipo de evidencias es la que nos ha dado poco a poco apoyo para ir reconstruyendo la cadena de eventos. Y la realidad es que ahora buena parte de los trabajos se hacen enfocados a eso, y a esto hemos añadido ahora como una perturbación relativamente pequeña. El impacto es el más grande que tenemos en los últimos 3 millones de años. Es para la Tierra, a escala de la Tierra, es una colisión fuerte.
pero cuando uno examina en los modelos cómo se puede propagar este tipo de perturbación a los sistemas de soporte de vida del planeta, en esos tiempos tan cortos y a esta escala global, es algo un poco más complicado. El impacto es pequeño. Si lo pusiéramos un mapa de la Tierra, creo que andaba buscando ahorita y no encontré, porque ya lo había hecho, y no sé dónde lo dejé. Nada más para darles idea, si el mapa de la Tierra lo ponemos un mapa mundi a escala aquí de la pantalla, el tamaño del bólido sería la punta del lápiz. O sea, es el impacto más grande que tenemos, pero es un impacto a nivel planetario extremadamente pequeño. Y lo que hemos buscado es cómo es la liberación de energía y cómo están interconectados los diferentes sistemas para provocar la extinción. Y de hecho, la relación es muy fuerte ahora con el cambio climático y el calentamiento global. Bueno, hay muchos modelos y eso a lo mejor podría ser algo interesante de trabajar con ustedes aquí en el IPC. Los modelos son todavía muy simples. Este es un modelito numérico bidimensional de un impacto, vamos a hablar de 10, 2 segundos, 5 segundos, 15 y 30 segundos. A partir del tiempo de contacto con la parte alta de la atmósfera. De hecho, el bólido se desintegra por la fricción en la entrada de la atmósfera y en 12 segundos tenemos ya un agujero del orden de 10 kilómetros. Para cuando contamos 1, 2, 3, 4, 5, ya está perforada casi toda la corteza. Tenemos más de 25 kilómetros y ya para entonces, desde los primeros 2 segundos, el material está fracturándose y alcanzando velocidades. Es como cuando uno le tira una piedra a una arena, pues levanta un polvito. En este caso pasa algo parecido, nada más que pues, el tamaño es más grande y alcanza velocidades de escape. Ya para cuando tenemos los 5 segundos, ya la columna de material fragmentado a alta temperatura con gases sobrecalentados se está expandiendo hacia los lados. La entrada del bólido genera un cono de vacío, entonces permite que incluso haya menos resistencia para la eyección del material, y luego cuando regresa la atmósfera y del océano a interactuar con eso, genera una cantidad enorme de gases a alta temperatura, de gases sobrecalentados. Para cuando tenemos 30 segundos, apenas medio minuto, ya la conflagración está extendiéndose casi 2.000 kilómetros alrededor de la zona de impacto. Y en unos cuantos minutos, pues ya se detiene lo que se conoce como la zona proximal de afectación, que son 7.000 kilómetros alrededor del cráter. Entonces, eso es parte de eso. Y luego la parte de la formación del cráter, que era lo que voy a platicar más en detalle, es también algo interesante. Se genera primero un agujero, que es la cavidad transitoria porque dura unos cuantos minutos y luego la corteza rebota. Y la forma en que rebota la corteza, como cuando se le hace un agujero, el material aquí se mueve de los lados, se transporta el material de los lados, y luego se genera un pico en la parte central. El pico se levanta del orden de unos 30 a 50 kilómetros de alto, y eso lo genera unos minutos. Entonces uno genera una montaña órdenes de veces más grandes que un Himalaya en cuestión de minutos. Y luego, si el agujero tenía unos 25 kilómetros, pues levanta un pico de 25 kilómetros de alto. Y luego la parte de aquí, como se sigue moviendo y cerrando la cavidad, el material colapsa. Entonces uno levanta una supermontañota y luego uno la desaparece en un ratito. Eso es parte de la forma del cráter. Para lograr hacerlo,
El material en la primera etapa se comporta como material frágil porque se fragmenta y lo podemos ver, están los fragmentos por todo, distribuidos por todos lados y andan pedacitos de Yucatán volando como asteroides y caen en la luna en otros lados. Entonces el material es claramente con comportamiento a la deformación frágil. Pero para poder levantar el pico uno necesita que sea casi plástico. Y nuestro mejor modelo es el de la gota del agua, o el de la gotita esa de leche que usamos. Entonces el material pues tiene que aceptar la deformación y entonces coexisten las dos formas de deformación, la frágil porque está haciendo toda la excavación y al mismo tiempo está una parte con comportamiento con viscosidades de agua para poderlo hacer tan rápido como un fluido. Y eso es ahora parte del reto de cómo hacer esto en un modelo que se usado. Entonces, los dos efectos están claramente coexistiendo. Y en la parte de la isleta, en pasados varios minutos, comienza a colapsar por la gravedad y el peso y demás. Y se enfría una parte arriba o sea, el sustentado del gas recalentado ya no es tan bueno, entonces comienza a caer, cuando todo el material está subiendo en el centro. Y entonces uno esperaría pues, una distribución bastante peculiar del material roto que cae al agujero y que cae a los lados. Lo que hace interesante el asunto es que el material, por alguna razón que no está entendida, se ordena y se ordena de una manera muy curiosa. El material de la península arriba es carbonato de calcio y abajo son como 3 kilómetros de calizas y abajo está rocas ígneas y metamórficas y entonces es un modelo de 2 capas, carbonatos y basamento ígneo metamórfico. Y cuando cae el material roto, por alguna razón se hace la división y quedan unas capas ricas en carbonato de calcio sin pedazos de basamento y otra capa rica en pedazos de basamento y material roto. Y lo que es interesante es que podemos ver cientos de metros de esas brechas de material fragmentado sin un solo pedacito de basamento. Como el que estaba seleccionando no se estaba distrayendo, no dejó pasar ni un cachito por ningún lado de lo que no le correspondía. Entonces, no solo es cómo se forma la bola de la eyecta, cómo consisten los dos tipos de comportamiento a la deformación, sino además también todo el proceso de formación de lo que son las brechas de impacto. Hay un montón de preguntas abiertas y eso es lo que ha sido interesante en el estudio del cráter. Casi todo lo que se toca abre una nueva línea de investigación. La parte del tsunami se me olvidó comentar, pero el tsunami es el tsunami más grande que tenemos en el registro geológico. Las olas en Japón y en el Océano Índico eran del orden de 10-15 metros y de 200 metros costa adentro, provocando muchos daños. Chicxulub genera olas del orden de 150 a 300 metros y en vez de entrar cientos de metros, entran cientos de kilómetros. Tenemos depósitos de tsunami a 200 kilómetros de la costa. No hay un tsunami de esta dimensión en el registro geológico. Bueno, entonces lo que hemos estado haciendo y yo normalmente cuando lo platico lo encuentro más aburrido a pesar de que es lo que hacemos todos los días, es la parte de geofísica. Como el cráter está enterrado, hay que estar haciendo estudios para ver cómo está, cómo es el cráter, las rocas, la estratigrafía, cómo encontramos que están estas brechas bien distribuidas, etc. Y se hacen estudios de diferentes cosas y para ello Yucatán es precioso, aparte de que es bonito y la comida y etcétera y los mayas y todo, es perfecto lugar. De hecho no hay un lugar más bonito y más seguro. Puede uno andar en la noche perdido ahí en el campo y la gente lo ayuda en vez de ir saltando.
Sí, porque andamos con camionetas, vehículos, cámaras fotográficas, cámaras de video. O sea, se vería muy efectivo que no se salga, pero el 40 años no ha pasado, que no quiere decir que no vaya a pasar pronto. Pero es el lugar perfecto. Yucatán es plano. Mérida, que está más o menos aquí, en la parte central del cráter, está a unos 4 metros arriba del nivel del mar. Entonces no hay que hacer correcciones topográficas los que se dedican a la geofísica. El problema es que cuando uno toma una medida y luego se sube uno al cerro, toma otra medida, la diferencia en realidad es más debido a la diferencia de altura que a algo abajo. Entonces es complicadísimo hacer geofísica. Por eso yo miro aquí a mi visita a los amigos que hacen geofísica aquí en los volcanes y todos lados. Allá es muy sencillo comparar resultados y luego se permite comparar medidas en tierra y medidas en mar, y medidas con avioneta y medidas con satélite. Entonces, yo mismo probar la precisión, y esto ha empujado la precisión de los métodos de una manera impresionante. Por ejemplo, cuando hicimos el estudio de gravimetría aérea en una avioneta, estábamos usando un sistema de láser para controlar la altura del avión y hacer las correcciones. Y en la noche, cuando lo empleábamos en la computadora, se veía una señal que venía, que subía y bajaba, pero bien regular, muy periódica. Entonces, lo que pensamos era que eran esa avioneta de hélice. Entonces dijimos, son el motor, los dos motores, los estamos viendo en la avioneta. Sin embargo, seguimos haciendo estudios y lo que estábamos viendo eran las olas, que en un principio ni siquiera las veíamos desde arriba del avión. Lo que veíamos era la ola. Entonces, pues, tuvimos que quitarle ganancia para mover las olas. Pero la predicción es increíble que se alcanza en este lugar. El cráter, entonces, tiene esta estructura que podemos ver de anillos en la parte de gravimetría, y la parte magnética tiene una anomalía de alta amplitud en la parte central, que es lo que refleja este pico del levantamiento del basamento y todo el material fragmentado, rico en material fundido. Y es lo que da estas anomalías magnéticas de la parte de aquí. Y lo que se ha hecho es tratar de interpretar, de modelar estas respuestas geofísicas para ver qué tipo de estructura y de estratigrafía tenemos abajo. Se hacen los estudios normales que se hacen en otros lados, se hace el tratamiento a las anomalías magnéticas para ir viendo las diferentes fuentes de donde proviene la anomalía. Este es de hecho un trabajo aquí con el doctor López Lara, con Héctor. Hemos ido buscando cómo identificar las fuentes debidas al material fundido y fragmentado de las fuentes profundas del basamento. Y lo que tenemos al final es una resolución muy buena, pero si ustedes observan las figuritas, pues siguen siendo figuras de caricatura. Realmente no tenemos todavía capacidad de modelar en forma tridimensional y de hacer inversión de los datos. Y al rato les muestro otras cosas más grandes. Las formas de la estructura todavía siguen siendo relativamente simples, y este es el tipo de modelo que se usa con las principales características del cráter. En la parte superficial se crea una especie de agujero de cuenca que se va llenando de sedimentos, como una alberca gigante de 200 kilómetros, que la plataforma fue la que controló la sedimentación. Y a profundidad lo que tenemos es el borde del cráter, que son esta serie de escalones, la zona de terrazas, que está controlada por una serie de fracturamientos que va hasta toda la corteza. Y luego en la parte del centro tenemos el resto del pico, que tenía unos 50 kilómetros de alto, colapsó y se queda una parte del pico aquí, y luego el hueco de la zona de terrazas y la parte del levantamiento central se llena
de ese material fragmentado de brechas. Y luego en la parte de arriba queda una capa de material fundido, como si fuera una alberca de lava. El calor que se generó en el impacto se calcula del orden de 5.000 grados centígrados, que es temperatura de corona del Sol o temperatura de núcleo. Y se enfría, baja la temperatura, pero al final queda una parte de roca fundida de unos 3 kilómetros de espesor, que se va enfriando muy lentamente, y se calcula que tarda unos 2 millones de años en enfriarse esa zona de roca fundida. Y ahora hay mucho interés en estudiar esto porque forma un sistema hidrotermal que, como se mantiene tantos millones, un par de millones de años fundida, el agua y todo el mar regresa, entonces hay una circulación enorme de fluidos, y esto hace condiciones propicias para la parte de las comunidades microbianas y bueno, bacterias y todo lo demás. Y estas, lo interesante es que se quedan atrapadas en la roca, en las fracturas a profundidad. Y ahora el interés, y por eso entra el dinero de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, y ahora estamos alegremente negociando con los chinos, que se ve mejor, muchísimo mejor, impresionante. Es porque esos son los mejores lugares para encontrar evidencia de vida en Marte y en otros cuerpos. De hecho, si ven dónde anda el carrito en Marte, el carrito está parado en un cráter. Tenían 10 años buscando en todos lados, y a partir de hace unos años nada más van a estudiar los cráteres. Si hay comunidades microbianas en Marte, casi seguro que van a estar en los cráteres de impacto por el sistema hidrotermal que tiene. Y el sistema hidrotermal además genera yacimientos de sulfuros y un montón de otras cosas. Bueno, para darles idea nada más muy rápido ahora, porque ya me sentí aquí. Esto es como se ve en la parte, por ejemplo, de sísmica, y esto es la parte de la cuenca donde estaban los sedimentos. Y la cuenca originalmente la modelamos de una manera plana, sin embargo es claro que tiene una relieve. El fondo de la estructura no es totalmente plano, es con un relieve, y el relieve indica control también profundo. En esta parte de montañitas aquí, al rato les digo estas dos montañitas, esta que se ve más amplia y esta que se ve un poco más abrupta, es lo que se conocen como los anillos de picos en los cráteres complejos. Al rato les digo por qué es interesante eso. Y podemos ver también la historia del levantamiento de Yucatán. Yucatán estaba sumergido en la época del impacto, y poco a poco una parte se fue levantando, y el cambio del nivel del mar también hubo variaciones fuertes de más de cientos de metros, y esto deposita, echa sedimentos diferentes al agujero, y esto lo podemos ir viendo aquí. Entonces, viendo esta parte de aquí, vemos literalmente la historia del levantamiento de la península, y vemos el registro de cambios del nivel del mar. Aquí este es el lado del cráter, y podemos ver que aquí llegó una superficie aquí estos colorcitos son capitas de sedimentos, y en esta parte de aquí el color amarillo marca un horizonte de cambio. Algo pasó en el nivel del mar y cambió, y la parte de aquí arriba vemos así como capitas que se van como acuñando. Es porque el nivel del mar se movía, es como la línea de costa que de repente se comienza a ir más lejos. Entonces los sedimentos que van metiendo en uno se van moviendo paulatinamente, y esto lo podemos reconstruir con bastante detalle. Entonces este tipo de cositas nos ha ido abriendo el que le podamos servir al gobierno del estado información sobre cómo está su línea de costa, sobre todo a los del lado de Cancún, que les interesa un poco más, que no se les mueva mucho. Y demás, entonces descubrimos
que el gobierno del Estado, de los estados de la península, pues son una fuente de apoyo mejor que el conocido. Bueno, el problema que tenemos muchos serios el sísmica, que es lo que Petróleos Mexicanos y todas las compañías petroleras usan para descubrir yacimientos, y es realmente nuestro mejor método. Sísmica tiene una pequeña dificultad. El modelito aquí está el levantamiento central, la serie de razas y demás. Sísmica no ven el levantamiento central, lo perdemos. Y la explicación en realidad es la forma de adquisición de datos. A pesar de que pasamos los barcos y todas las demás cosas, el levantamiento central no se ve sísmico, es curiosísimo. Y no vemos la capa de roca fundida, eso que tiene 3 kilómetros de espesor, tampoco la vemos. Entonces nuestro mejor método es transparente de toda la estructura. Bueno, cuando usamos los métodos de gravimetría magnetometría, que ahí sí se ve el levantamiento central, los invertimos, y este es un ejemplo hecho por José Batista de invertir los datos magnéticos de la misma esquina del cráter, la esquina está de este lado, usamos magnéticos y vemos esto, y invertimos los datos magnéticos y vemos esto, y estamos viendo el mismo lugar del cráter, debería ser pues no iguales, lo más parecidos, y pues nuestro problema es que no se parece. Entonces, uno lo publicamos buscando decir, bueno, este es el bueno, pero la realidad del asunto es que lo más seguro es que ninguno de los dos no, para nada. Bueno, entonces, la otra forma es entrar con combinación de sísmica con la parte de pozos. Los pozos funcionan muy bien porque ahí sí hacemos el agujero, sacamos el material y no existe la ambigüedad. El problema es que lo más profundo que se ha ido Pemex a 3 kilómetros y nosotros a 1.500, 1.600 metros. Y la estructura se extiende 25 kilómetros para abajo. Entonces estamos lejísimos de hacerlo, aparte de que es carísimo. Los pozos en alta mar salen del orden de 50 a 100 millones de dólares. Para fines académicos, y ahora que se cayó el precio del petróleo, las compañías estaban más dispuestas a ofrecer oferta de fin de año. La última perforación esta que comentaba nuestro director nos costó 15 millones de dólares y nos los gastamos muy contentos. Entonces esa es la idea de hacer el trabajo. Ahora combinando pozos, al menos para amarrar la parte más superficial, los 3 kilómetros de la estructura. Y pozos tenemos muchos, a pesar de local. Pozos hemos ido buscándolos en todos lados. Este es el modelo de caricatura del cráter, por todos los estudios que estamos más cerca. Yo creo que, ¿cuánto llevamos? Voy a apurarme, una disculpa porque voy a aplicarme una buena parte, pero este es nuestro mejor modelo de la estructura del cráter, y si lo ven, incluso con los colores sigue siendo una caricatura. Entonces el reto que tenemos para estos siguientes años es pasar de este tipo de modelo de caricatura a una estructura con mucho mayor detalle y resolución a profundidad, y ver las partes que no vemos, el levantamiento central, la parte de la roca fundida y demás, y las partes extras del anillo de picos. Y la última expedición de perforación la hicimos contra el anillo de picos, en donde en la parte, por estas las interrogaciones, no sabemos qué hay abajo del anillo de picos. Y eso es lo que queríamos ver. Entonces voy a aplicarme varias así, nada más temas. Por esta muy breve, el impacto mueve toda la península como un supertemblor, y se fragmentan los lados, colapsa el margen de la península y crea material fragmentado roto a lo largo de todo el margen de Yucatán. Y esas son las famosas brechas del Golfo de México, y las brechas son famosas porque ahí está el petróleo depositado. Entonces
La propuesta es que al menos un 70% del petróleo mexicano en Cantarell y Comalopsa está en las brechas de Chicxulub, y que la forma de exploración debería ser enfocada a modelar el colapso de la plataforma. El material fragmentado pues, se extiende por toda la península y anda por ahí botando. Ahora lo hemos estado tratando de ver para dónde está, porque nos da mucha información, incluyendo el ángulo del impacto. Si uno tira la piedra en la arena, uno levanta la polvadera principalmente en la dirección de aventar la piedra. Si uno la avienta directa, queda un poco más simétrica la distribución. Entonces ahora hemos estado buscando dónde está la brecha para ver, mejorar este tipo de restricción de las de aquí. La brecha la hemos estado buscando para los lados. Esta es en la parte norte de la plataforma integral. Esto es como se ve, y la brecha de impacto está aquí en esta parte de aquí abajo. Podemos buscarla a lo largo de todo el camino. La plataforma, por otro lado, es muy interesante porque pues, es un escalón para uno de estos modulares de 400 metros de tirante de agua, y cuando llega uno al escape, baja uno a 3.000 metros. Entonces es un escalón de 13 metros, y una buena parte del escalón está controlado por la presencia de material de Chicxulub, pero lo hemos andado buscando por otros lados. Estamos estudiando también el control del cráter enterrado para otras cosas, incluyendo, por ejemplo, la circulación del agua subterránea. Yucatán no tiene ríos ni lagos, entonces todo es agua subterránea y el agua está controlada por fracturamiento. Y cuando llegan aquí está el fracturamiento un poco al azar, y aquí está la frontera con el Caribe, pero cuando llegan a Yucatán, el fracturamiento está ya controlado por el cráter enterrado, y entonces el agua subterránea que viene así, de repente llega aquí y se va por las fracturas del cráter. Entonces es lo que hacen los cenotes y demás. Ahora tenemos un proyecto interesante porque Mérida no tiene drenaje, y entonces para directo sobre las rocas calizas, y abajo pues, está el acuífero que se toma. Entonces, claro que les preocupa un poco lo que están haciendo. Entonces, normalmente se pensaba que la pluma de contaminantes seguía el flujo regional y debería de irse para acá. Resulta que cuando se midió, la pluma de contaminante de Mérida va para el sur, en sentido contrario. Y dicen, bueno, les gusta ir en contra a algunos, pero la respuesta es que está la parte de levantamiento central en el centro de Mérida. Entonces el control del flujo está controlado por el levantamiento abajo, y por eso es que dispara para el sur. Son los pozos que a mí me da mucho gusto porque son carísimos, y nos dijeron cuando comenzamos, nunca van a tener ni un quinto para hacer uno, y llevamos 14, entonces y el último, que era parte de la idea, es para estudiar esto del anillo de picos, que se ve en las imágenes de geofísica. Y los anillos de picos son característicos en los cráteres, en muchos lados. Todos los cráteres grandes tienen estos anillos de picos. Y el problema de modelar es cómo le hace uno para hacer una cadena de montañitas circular. Normalmente uno hace presión o anda uno bajando y hace uno su montoncito, pero hacerlo, empezar a hacer que eso supongo que puede hacer cuando uno no quiere barrer, pero le toca a uno, puede uno jugar a hacer figuritas con la basura. O sea, se ve como muy difícil de modelar para hacer una cadena de montañas. Entonces se produjeron hay varios modelos, pero dos de ellos son los más aceptados. Uno es que cuando sale el material fragmentado, colapsa del centro y cae aquí, y viene el material fragmentado de los lados, que se va controlado por el borde del cráter,
y en esta parte literalmente se juntan. Es como cuando viene uno va viendo una esquina y viene el otro del otro, pues en algún lado se van a juntar y ahí está. Y la razón por la cual se hace circular es porque el borde del cráter de donde viene la parte es circular. Entonces, que cae por aquí, cae por acá, se ve razonable. La otra es que el levantamiento central, en vez de ser un pico, cuando colapsa, queda más como una especie como para colocar, por ejemplo, los huevos tibios. No sé si también le ponen esa copita así, como una copa. Y entonces que el levantamiento central a la hora de colapsar se queda como copa irregular, y que lo que uno está viendo ahí en esto es el borde del levantamiento central de la copa, que originalmente se veía más complicado de cómo le hace el levantamiento central para hacer una copa, después de que andaba colapsándose y demás. Y lo interesante es que se puede probar. Si uno perfora y encuentra unos sedimentos de los dos lados, material de los dos lados, pues es el modelo de colapso central y lateral. Pero si uno encuentra un pedazos de basamento y picudos abajo, y está uno viendo el otro. Entonces, cuando se perforó ahora para Chicxulub, había mucho interés de las ciencias planetarias de ver qué es lo que estaba abajo de Chicxulub, porque nunca se había perforado ninguno. O sea, la única manera es ir a la luna y hacer un agujerito, que eventualmente se va a poder hacer. Y entonces es lo que se hizo. Entonces, se perforó sobre el levantamiento central en el anillo de picos, y la idea era muy simple: ver qué hay abajo. Y eso se iba a ver en el momento en que fueran saliendo los números. O sea, no había que. Eso era ciencia de lo más divertido. O sea, un día no sabíamos, al día siguiente íbamos a ver qué había. Más fácil no se podía hacer, ¿no? Entonces se puso una plataforma de esas petroleras y se empezó a hacer el agujerito ahí enfrente de Yucatán. Y la respuesta salió en un par de semanas, pero duramos casi 10 años haciendo el estudio, porque tuvimos que hacer toda la parte sísmica para decir dónde exacto queríamos perforar, porque pues si nos equivocamos y vemos por un ladito, no vamos a poder decir, ¿y qué creen? Ya no nos gustó, vamos a hacer otro. Eso no iba a pasar. Entonces tenemos que hacer un montón de estudios aquí en la zona, y cada estudio de geofísica marina de sísmica sale más barato, pero son $3 millones. Entonces, y en uno de ellos, el barco chocó con el arrecife y nos cobraron, y digo, pero $1 millón de multa. O sea, 3 millones de pagar el barco, y al final se negoció que no nos cobraran eso, nos cobraron $500 millones. Pero es la primera vez que se firma un cheque de $500 millones por una multa. Se hizo toda la parte del estudio, y sale lo que pasó mientras que nada más se hizo en esta parte investigando varios lugares para perforar. Usamos varios datos, entre ellos los del lunar, y la plataforma no uso menos, pues para hacer el estudio de batimetría, por ejemplo, hay que hacer un montón de líneas. Entonces esto es nada más para darles idea de este cuadrito. El barco se la pasó hasta que no se marearon los peces. Todo el día daba vueltas por varias semanas. La previsión es buenísima. Me dieron como previsión del fondo del mar de unos cuantos centímetros, y la podemos mejorar. Y salieron cosas divertidas como las partes de las arenas, en vez de ir en el flujo principal que en la plataforma va de este a oeste, salieron oblicuas, y salieron también unos agujeros de varios metros con unos 2-3 centímetros de profundidad, que se forman en zonas desérticas. Por ejemplo, en Libia hay muchos de estos, y son estructuras cársticas. Entonces, los agujeros circulares indicaron que la península estuvo arriba del nivel del mar un periodo muy largo, y ahorita estamos tratando de fichar qué periodo es el que estuvo la península arriba del nivel del mar. Y la parte esta de aquí, lo que refleja son los huracanes. El control de los
es el que hace estas estructuras fuertes. Y bueno, entonces se hizo la perforación había un montón de laboratorios arriba de la plataforma y lo que se encontró debajo a una profundidad de 750 metros fue el basamento, granitos en grandes cantidades. Cuando empezaron a salir, todo el mundo se puso muy contento porque pues, era una demostración clara del modelo de formación del anillo de picos con un control profundo. Y luego pues empezaron la discusión porque se ponía en línea los datos para que los fueran viendo. Y esa misma noche de festejo empezaron a llegar los correos diciendo están encontrando un pedazo como el montón de pedazos que andan botando por todos lados. Eso mide unos cuantos metros. Mañana van a estar con la cruda realidad, viendo que abajo están los sedimentos. Y sí, claramente era posible, porque estaba viendo de pedazos de terrenos. Y lo divertido es que a partir de ahí se fueron los siguientes 900 metros en puros granitos. El modelo conecta y ahora que se hicieron estudios, claramente estamos viendo un pedazo del levantamiento central. Entonces, y se pueden ver un montón de otras cosas usando los escáneres y demás, que es lo que hemos estado trabajando. Y lo que se hizo con eso fue, primero que se demuestra que el anillo de picos está hecho por un proceso interno, y ahora el reto es entender, hacer un modelo numérico que permita ver cómo es que un anillo de picos se puede hacer un pico, que es lo más fácil, hace este tipo de cositas, de copitas, en la parte de arriba. Y la otra cosa que estaba buscando es que hicimos ya unos videos con el modelo numérico en donde se ve esto, pero se los tengo y se los paso aquí a Horacio. Este es el tipo de datos que tenemos debajo de esto, y esto es la parte de la columna, con los más de casi 900 metros en puro granito. Es el modelo que se hace. El modelo implica que el material que forma el anillo de picos, que es esta parte roja, aquí, eventualmente queda en esta parte de aquí así, proviene de la mitad de la corteza. Y es una sorpresa porque originalmente el levantamiento central se hacía todo del fondo. Entonces quiere decir que toda la corteza se movió lateral, y en particular el pedacito que forma el basamento, que forma el anillo de picos, proviene de corteza media, no viene del fondo del cráter, viene de los lados. Y eso podría ser la forma de explicar por qué es que se hace la copita, porque si uno levanta de abajo, lo que queda es un pico, pero si uno levanta de los lados, la posibilidad de tener una forma geométrica distinta es diferente. Pero es todo un reto de modelado de hacerlo, y ese es el tipo de modelos que se están jugando. Y los modelos también abren la posibilidad de ver el comportamiento frágil con el comportamiento de fluido. Y estamos ahora estudiando las comunidades microbianas y todas las otras cosas que siguen comentando, y viendo también la recuperación de la vida aquí arriba, y pensando en pedir ahora un poco más de ella para seguir con el programa de preparación. Tenemos alegremente proyectados otros 15 pozos más para los siguientes años. Y intermedio, la verdad es que el agradecimiento al gobierno de Yucatán, el apoyo que pone es impresionante, y entre los nuevos planes está ya casi terminado en un par de meses el Museo del Cráter, que va a incluir una red de laboratorios avanzados. Muchísimas gracias otra vez, Ricardo.
Luego el doctor Ríos, el doctor Vano, así es que abrimos la sesión de preguntas. Por favor. Yo normalmente hago una pregunta, pero no te voy a hacer por eso. La primera es, cuando tú ves los videos estos de la gota de agua, que levanta efectivamente una columna vertical, bastante alta, de hecho. Sí. Esa columna vertical en el agua, al menos, cuando regresa, vuelve a hacer otra. Hay un rebote. Entonces, me pregunto si esa corona interna que estás viendo no es producto del rebote, porque también te va a volver a hacer algo parecido, más chico. Claro. No sé. La idea es muy buena. El modelo, no tenemos ningún solo, o sea, todos los modelos los hemos hecho para un solo pico. Claro. El agua sucede, ¿no? Sí. Casi seguro que debe de pasar algo allí. Algo parecido, ¿no? Sí. Y más chico, justamente un anillo, porque la que no tiene la misma, claro. Bueno, esa es una. La otra es, mencionas algo que me parece muy interesante, y es que la zona esta petrolera, ¿cómo se llama? Cantarell, sí. Dices que coincide con una de las estructuras básicas del material fragmentado. Yo creo que se puede modelar dónde demonios están el resto del material fragmentado y eventualmente poder encontrar digamos, fuentes de petróleo mucho más grandes, ¿no? Supongo que están tras de eso, porque ahí sí puede haber mucho dinero. Sí. Y te falta mucho, pero sí, esa sería la forma de, o sea, el programa de exploraciones debería de estar incorporando ese tipo de modelaje. Sí. Y la tercera es, demonios, debería haber diamantes y de oro, ¿no? ¿Sí? ¿No han encontrado? No, no lo han hecho. Es parte del financiamiento del pueblo. Hay sí, microdiamantes sí están en el microscopio electrónico, aparecen los microdiamantes. Y la parte de níquel y los sulfuros realmente no la hemos encontrado. Tienen que estar ahí abajo, pero ningún pozo la ha preparado. Sí, porque además, además digamos, la piedra esta que cayó debe haber sido fierro níquel, ¿no? Sí, muy bien. Es la composición normal de un asteroide. Entonces debe haber un montón de níquel. Sí. Sudbury la producción de níquel es impresionante, Sudbury. Sí, pero aquí. Aquí debe estar igual y la propuesta es que sí, que probablemente el yacimiento principal esté muy profundo, pero la propuesta es que viendo el sistema hidrotermal debe estar del orden de los 800 metros, a una profundidad alcanzable, incluso a una profundidad económicamente. Yo estaría viendo el impacto en Sudáfrica, ¿dónde quedar? Sí. ¿Dónde se formaron? Y ahí los quedé. Esas dimensiones. Bueno, vamos a quitar la palabra a Torres, porque sí. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, alguna pregunta. Por favor. Sí, únicamente saber si hay algunas nuevas dataciones de los granitos, rincones que perforados. No recuerdo ahorita la cifra, que la puedo mandar, pero salieron intermedios. Pensábamos que iban a salir igual que las montañas Maya en Belice, y para nuestra sorpresa, no, creo que salen de edades silúricas, pero te necesitaría confirmar. Y se hicieron en China, y se aventaron como 50 o 60 aplicamientos de uranio y uranio plomo. Una parte se ve que tiene alteración, pero hubo un grupo que sí quedó muy bien. Eso podría ser algo interesante de hacer pensamientos con ustedes. Para esa zona hipotéticamente hablábamos de panafricanos. Sí,
el basamento de Yucatán es un pedazo de África del Norte. Ese pedazo se quedó cuando se cerró el Océano Atlántico por primera vez, y el pedacito de África se quedó del lado de América, y luego cuando se separa América del Norte y América del Sur, Yucatán se viene con América del Sur, pero nada más da el medio caminito así y ahí se estaciona. Entonces, sí, es un basamento de edades panafricanas, que sería un blanco para probar si realmente lo tenemos o de dónde viene el granito que estamos viendo. Buenas tardes. Quería preguntarles si han pensado sobre la inversión conjunta de métodos potenciales para ver que vaya a perder eso. Sí, de hecho lo hemos intentado, y esa sería también otra de las partes que podríamos colaborar. Ahorita el doctor ya sabe claramente la simulación numérica del colapso, de la parte excluida. Esta también podría ser algo muy interesante, porque la resolución de los métodos es muy buena. Tenemos miles de observaciones radiométricas y tenemos un montón de modelos, pero todas las inversiones conjuntas han fracasado. Y la razón en realidad es que en gravimetría estamos viendo la señal del levantamiento central de basamento, que es la más fuerte, y estamos viendo también las terrazas, que son calizas, pero la parte magnética no ve los carbonatos. Entonces, cuando lo metemos al modelado conjunto, resulta que el método magnético ve preferencialmente la roca fundida y las brechas y el levantamiento central, y no ve el resto. Entonces necesitamos una manera de hacer una inversión como estas supervisadas, en donde metamos restricciones adicionales de frontera a los lados, que normalmente es el cuchareo que hace uno, pero en este caso es lo que uno necesita hacer, porque cuando uno lo mete, el modelo de inversión no se ve ni siquiera como cráter, hace una combinación rarísima, en donde está mapeando incluso la actividad hidrotérmica. Y cuando uno invierte los datos separados, los dos modelos son muy diferentes. Pero claramente se presta a invertirlo usando, haciéndolo con más cuidado. ¿Existe alguna otra pregunta o comentario para el doctor López? Por favor. Buenos días. Hola. Para empezar, quiero agradecer por esta presentación. Parece es más amplia presentación sobre este tema que escuché hasta ahora. Por otra parte, mi pregunta es que me llama la atención que el campo gravimétrico tiene una estructura muy interesante. Anomalía negativa se encuentra con otra anomalía positiva, exactamente en el centro de cráter. Entonces, probablemente parece que hay alineamientos estructurales. ¿Cómo usted piensa? Puede ser que estos alineamientos provocan formación de cráter, o al contrario, el cráter provocó estas estructuras. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad, esa es una parte interesante que normalmente nos la brincamos. Si se para un poquito la luz, no es gravimetría, es la parte magnética, pero sí se ve una serie de anomalías regionales muy fuertes. Y la explicación que se ha normalmente usado, pero no se ha probado, ni siquiera se ha investigado haciendo un modelo, este es el mapa de aquí del doctor de lo que no era director, con el tratamiento de vectores de campo total. Se ve las estructuras aquí, y la idea es que son estructuras anteriores al impacto,
y posiblemente reflejen zonas de estructura en el bloque de Yucatán cuando este se desplaza, o a lo mejor incluso anteriores al desplazamiento. Y las anomalías se ven incluso en las continuaciones analíticas hasta 10 kilómetros, se sigue viendo una estructura muy clara. Y una forma sería usar el modelo de estructura como un escalón, de poner dos bloques juntos. Y la otra es que también es posible que el fracturamiento alcanzó o se reactivó y alcanzó el manto, y tenemos literalmente material implosivo que dé este tipo de anomalías. Y luego hay algunas que se ven bulladas como estas de aquí, porque están en la plataforma carbonatado. Entonces, pues reflejan el interior. Y las anomalías en radiografía, que entra la parte positiva o las partes negativas. En sísmica, un pedacito que cruza da la impresión de que sí tenemos un levantamiento de basamento, que se ve ahí. Pero ese también es algo interesante, y que ha sido un trabajo, bueno, muchos años. Bueno, antes de cerrar esta conferencia magistral, quiero hacerles una invitación. El día de hoy inauguramos una exposición más en la Galería Da Vinci. Como saben, hemos buscado no solamente actividad científica intensa, sino también este asunto artístico, con un cambio importante en esta particular exposición, porque son artistas y todo lo que se venda será en favor del Estado de Oaxaca. Entonces, hay obras excepcionales, nombres, créanme que los van a ver, no quiero decirlo mucho porque no tengo suficientes policías para cerrar todo el edificio, pero hay nombres excepcionales en la obra y están dispuestos, y todo lo que se venda será en favor de Oaxaca. La galería tiene el objeto exclusivo de combinar, de mostrar que se puede combinar los aspectos de arte con ciencia profunda, como la charla del día de hoy, pero en particular, en esta ocasión, todo lo que suceda en la comunidad quisiera comparar va a favor de nosotros. Una vez más, regreso a la charla para decir, Jaime, muchísimas gracias por todo.